Bueno, buenas tardes. Unos par de segunditos para respirar los nervios, es un auditorio grande. Estoy aquí al frente en nombre de Mutante. Mi nombre es Juan Camilo Maldonado, soy director periodístico de este proyecto. Pero digo que estoy a nombre de Mutante porque también estoy a nombre de un equipo grande, plural, de periodistas y creativos que llevamos un año trabajando en este proceso. Hace un año estábamos como unos locos aquí repartiendo calcomanías, parecíamos como testigos de Jehová, estábamos todos y literalmente parecíamos testigos de Jehová. A los 5 días lanzamos y de ahí en adelante pues hemos crecido con todo este equipo, con una red de colaboradoras y de colaboradores muy grande, muy nutrida, un equipo central que lamentablemente se quedó en Bogotá porque hay que seguir trabajando y también mucha audiencia, mucha gente que ha venido llegando a este proyecto y que bien podría estar aquí parada contando esta historia desde su perspectiva, desde su visión y desde su historia. Esta vez me tocó a mí, así que les voy a contar esta historia desde mi perspectiva, acompañado por una presentación que, como todo en Mutante, fue creada colectivamente. Hace 2 años y medio renuncié a mi trabajo en Vice Colombia Pacifista, después de 3 años de un trabajo grande y de construir una plataforma de comunicación y conversación con la sociedad civil en torno a la implementación del proceso de paz. Antes de ese momento, había pasado 8 años en la redacción del Espectador, en donde considero que nací y crecí como periodista y es a una familia a la que todavía siento que pertenezco. Y durante esos 9 años de trabajo periodístico, empecé a sentir ansiedad, una cantidad de ansiedad. Y yo creo que cada uno de ustedes en sus diferentes perspectivas empezaron a sentir la misma tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque empezaron a haber problemas de cliqueo, por ejemplo. Vamos a tener problemas con el clic. Vimos el nacimiento del clic, vimos el nacimiento de la preocupación y la ansiedad por el clic. También vimos la aparición de fake news y la preocupación por lo que generaba el fake news. Eso ha sido un fenómeno que lo fui viendo. En realidad fue algo que fue un problema que empezó a aparecer con mis colegas, que lo veíamos en el día a día, en el cubrimiento de las noticias. El escándalo da clics, el escándalo da rating, los titulares de odio, los titulares homófobos, los titulares odiosos con las otras personas. La polarización y la polarización también como una técnica de activar el ruido, de activar las audiencias en torno a polos y a polémicas. Y aparecieron por todos lados y junto a los bots también aparecieron los trolls. Estoy teniendo serios problemas con el clic. Y aparecieron los trolls también. ¿Cómo? ¿Hacia allá? Ah, es que está allá. Ah, claro. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué haría uno sin los maestros como Carlos? Aparecieron los trolls, aparecieron los bots y realmente en todo este fenómeno, este fenómeno lo vimos aparecer en la redacción y vimos el efecto también que estaba teniendo este fenómeno en las audiencias a las que estábamos intentando informar. Y una de las preocupaciones más grandes que empezó a aparecer en estos años de periodismo digital en la última década es el mundo que empezaba a aparecer en los medios de comunicación de los que hacíamos parte. Un mundo caótico, en crisis, apocalíptico, colapsante. Quizás por una razón un poco natural, y es que el periodismo finalmente se nutre del conflicto. Es decir, nosotros tampoco venimos aquí a hablar solo de las cosas bonitas. Siempre he dicho que los periodistas somos como glóbulos blancos, ¿no? Vamos detectando problemas y vamos señalando y mostrando los problemas y tenemos que sacar los problemas a la superficie para que el resto de actores de la sociedad activen sus diferentes cadenas de anticuerpos y ayudemos a corregir los problemas de la sociedad. Pero el gran problema intrínseco del periodismo es que como se nutre del conflicto, como nuestra visión es también detectar problemas, el problema es que en una era digital llena de trolls, llena de bots, llena de ruido, el efecto que estamos generando es que el mundo está colapsando, que no hay vuelta atrás y la reacción que eso está generando en las audiencias es muy problemática.
Porque hay muchos que están simplemente apagando el televisor o apagando el celular o apagando las redes y volteando la mirada. No quieren mirar lo que está pasando en el mundo. O hay otros que están participando, pero están participando en función de añadir más virulencia, más caos, más violencia a la discusión sobre el mundo. Y el periodismo, en medio de todo esto, ¿en dónde estaba el periodismo? Y yo creo que todos aquí lo hemos sentido. El periodismo es una especie amenazada. El periodista es una especie amenazada, lo sentimos. Solo en Colombia se han perdido 1.300 puestos de trabajo en los medios de comunicación y en el periodismo en los últimos 3 años. Lo sentimos, tenemos ansiedad, tenemos miedo, pero en el fondo, más allá de esa seguridad laboral de los periodistas, hay una gran pregunta de fondo, y es, ¿cuál es la relación entre el periodista y el ciudadano? ¿Cómo hacemos para refundar ese pacto, esa relación, ese pacto social entre el periodista y aquellos a los que debemos servir? Entonces, nos hicimos preguntas, ¿qué hacemos ahora? No está funcionando el modelo de negocio. Los medios están echando gente. El modelo como tal es ruidoso. Realmente la gente no está prestando atención. Montemos una agencia. Sobrevivamos desde ahí. Y en un momento dado lo pensamos. No una agencia de publicidad, porque la publicidad no nos gusta, pero veníamos igual de conocer el modelo de negocio de Vice, que era un modelo en donde teníamos una redacción por un lado y por el otro lado teníamos una agencia de publicidad. Y el gran problema con ese tipo de modelos es que es muy difícil a veces saber quién es el cliente. El cliente es el ciudadano que trabaja que me está leyendo la plataforma, o el cliente es esa persona a la que yo le estoy generando contenidos. Y si realmente no tenemos una división muy fuerte entre la agencia y la plataforma editorial, es muy difícil y es muy fácil que se permee y que haya muchos conflictos de interés. En todo caso, lo de la agencia no nos mató, entre otras porque no hay placer más grande para un periodista que servirle al público, al ciudadano, y no a un cliente que está detrás todo el tiempo diciendo, quíteme esto, póngame esto, etc. Pero igual estábamos deprimidos y también dijimos, bueno, entonces, ¿qué más hacemos? Además de ponerle nuevas pilas al... O sea, Carlos, explícame exactamente hacia dónde tengo que... ¿Ah? Mire, Carlos era allá. Y eso que nos esmeramos un resto con la presentación, ¿para qué tal? Dejarlo todo y emprender un camino de autosanación hacia adentro. También había que hacer eso, porque si duele esto, y una de las cosas importantes que ha tenido este proceso es reconocer que en medio de toda la crisis del periodismo, quienes están sufriendo también la crisis del periodismo somos nosotros los periodistas, y tenemos unas dimensiones emocionales fuertes que hay que reconocer. Y sí, durante un par de meses también estuvimos haciendo un camino de reconversión espiritual. Y entonces empezaron a aparecer varias reflexiones en medio de toda esta aventura y este camino. Primero, ¿cuál es la concepción que seguimos teniendo de los medios de comunicación? Creo que todavía hay un subtexto en la mente de muchos de nosotros. Entonces yo te digo, pásala y ya. Sí, porque es que creo que hay algo ahí anticlimático. ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación y cuál es la concepción que tenemos de los medios de comunicación? Creo que así no lo queramos aceptar, todavía tenemos inconscientemente una visión vertical, casi que patriarcal de los medios de comunicación, heredera de todas esas teorías de hace 60 años, en donde los medios de comunicación están arriba y las audiencias abajo, en donde los medios de comunicación son el gran hermano que observa, que comunica, que inocula, y en realidad las audiencias son simplemente estos seres pasivos a los que además nosotros misionalmente, mesiánicamente llegamos a regarles toda nuestra sabiduría y todas nuestras preguntas. Y no, en realidad creemos, y la pregunta que empezamos a hacernos es, ¿cuál es la naturaleza de las audiencias hoy? Las audiencias hoy no somos pasivas. Las audiencias
construimos sentido y realidad a través de la conversación y ocurre todos los días y viene ocurriendo todos los días desde que empezó a aparecer la tecnología y este aparatico, el celular. Ahí estamos. La gran pregunta que nos empezamos a hacer es cómo realmente podemos utilizar la tecnología y los ecosistemas tecnológicos en los que habitamos todos los días para aprovechar esa nueva potencia que tiene la tecnología y el contexto actual y traer a las audiencias a ser parte de este proceso. ¿Por qué no aprovechar esto para hacerle frente a los problemas más urgentes de nuestra era? Porque finalmente empezamos a detectar también que estamos todos los días observando una cantidad de problemas a los que ya nos acostumbramos y producto también un poco de esa desmoralización en la que estamos, decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la selva? ¿Se está quemando? ¿Hasta dónde podemos llegar? Realmente nos acostumbramos a una serie de problemas y nosotros en ese proceso, en un momento dado dijimos, hagamos una apuesta por escoger un problema difícil y resolverlo o empezar a resolverlo y a conversarlo colectivamente. Y el problema fue la violencia sexual contra las niñas en Colombia. Juliana Zamboní, para los que no son colombianos, fue una niña que fue raptada, torturada, violada y asesinada por un hombre llamado Rafael Uribe Noguera el 4 de diciembre de 2016. 2 meses antes de que Juliana fuera raptada, torturada y asesinada, el periódico El Tiempo había sacado una noticia que decía que 23 niñas son abusadas diariamente en Colombia. Cuando yo leí esa noticia, me espanté. Y cuando fui a buscar esa noticia en el periódico impreso, me di cuenta que esa noticia no estaba en la portada del periódico, ni estaba en la segunda página. Es más, no tenía llamado a primera. La noticia de las 23 niñas abusadas sexualmente en Colombia aparecía en la penúltima página del cuadernillo principal del periódico. En ese momento me espanté. No entendí cómo una noticia de ese nivel, que un salón de clase completo fuera torturado diariamente en Colombia. Luego nos enteramos que la gran mayoría por familiares y personas cercanas a su familia, no fuera una noticia de primera plana en el país. 2 meses después, conocimos la noticia de Juliana. Y la reacción fue descomunal. Todo el país estalló en rabia profunda. Todo el mundo pidió la cabeza de Uribe Noguera. Todo el mundo lo quería ver muerto, porque la discusión fue esa. Cadena perpetua y pena de muerte a los violadores. Y a nosotros nos intrigó mucho. ¿Cómo era posible que un mismo problema estuviera tan invisibilizado 3 meses atrás y que luego fuera activado en un momento dado por un caso absolutamente doloroso porque nos dolió a todos, pero que al mismo tiempo se llevara a unos lugares populistas, punitivos, amarillistas, sumamente enfocados solo en el caso particular y en unas soluciones inmediatistas que luego también comprendimos no resuelven los problemas o no resuelve este problema y hay evidencia de que el populismo punitivo no resuelve el problema de la violencia sexual. Decidimos entonces comprometernos a entender la violencia sexual contra las niñas en Colombia y a volverlo nuestra primera conversación. Pasamos. Nos hicimos preguntas. ¿Cómo hacemos una conversación sobre violencia sexual? ¿Cómo ponemos al periodismo a hablar de violencia sexual desde nuevas categorías? ¿Cómo hablamos, por ejemplo, del horror sin revictimizar? ¿Cómo hablamos de un problema que ocurre todos los días y que está enquistado y normalizado y le damos algún tipo de opción para que cambie? ¿Cómo nos paramos desde un registro distinto al simple conteo de casos de violencia sexual en medicina legal y lo convertimos también en una reflexión colectiva en torno a quiénes somos, cómo somos y por qué somos lo que somos? Y seguíamos en el viaje interno, seguíamos haciéndonos estas preguntas, literalmente seguíamos en terapia y empezamos a descubrir y empezamos a jugar un poco con la pregunta de cuáles son las diferentes dimensiones de la comunicación que deben entrar en juego
si yo quiero tomarme el tiempo suficiente para resolver un problema o para entender un problema. Y digo que circunstancialmente también estábamos en procesos de terapia, porque cuando empezamos a diseñar el proceso de Mutante, y esto me enteré incluso mucho tiempo después, mi gran socio Nicolás Vallejo y uno de los miembros fundadores de Mutante, desde la terapia dijo, uno en la terapia habla primero sobre sus problemas, luego trata de entenderlo y luego trata de resolverlo. Así que decidimos, bueno, creo que muchos llegamos a ese mismo camino, había que hablar del problema, comprender el problema y actuar sobre el problema. Primera cosa. La segunda cosa que teníamos que hacer era bajarle la velocidad a la agenda, a la forma en la que estábamos discutiendo los temas en la agenda noticiosa. Realmente es imposible que podamos entender qué está pasando en este mundo difícil, complejo y en crisis si seguimos tratándolo de entender desde los ritmos de producción informativa de nuestros medios tradicionales. Son demasiadas noticias, son demasiados problemas, son demasiados trinos, posts, son demasiadas emociones, es mucha la tendinitis. Yo sufrí mucho de tendinitis y recuerdo mucho la tendinitis, mucho la chateadera. ¿Cómo logramos bajar y desacelerar nuestra velocidad para hablar de los problemas y entender los problemas? Entonces, la segunda decisión que tomamos fue diseñar un proceso en el cual nos tomáramos el tiempo suficiente para observar un problema desde distintos aspectos. Estos ciclos, como los llamamos, son ciclos de conversación digital. ¿Qué es un ciclo de conversación digital? Lo primero que hacemos es hacer una investigación periodística tradicional. Esta investigación periodística se traduce en un reportaje narrativo, en un reportaje investigativo que nos gustan y son los grandes géneros periodísticos madre que tanto queremos y que nos ayudan mucho a entender el mundo. Estos reportajes los sembramos en medios nacionales y los publicamos para luego dedicarle el tiempo suficiente para hablar, comprender y actuar sobre el problema que se está revelando. En el piloto del que les estoy hablando, Hablemos de las Niñas, duramos un mes hablando de 4 dimensiones problemáticas de la violencia sexual contra las niñas. La primera, el incesto. ¿Por qué 2 de cada 3 niñas abusadas en Colombia son abusadas por sus propios familiares o por familiares cercanos, pero especialmente sus propios familiares, el 48%, la mitad de las víctimas? La segunda, la impunidad. ¿Por qué una niña cuando va a denunciar es revictimizada y por qué el índice de impunidad es del 93%, es tan alto en Colombia? Tercero, la maternidad forzada. 6.000 niñas en Colombia menores de 14 años están embarazadas y tienen bebés cada año. Y 4, las víctimas. Queríamos también aprender de las víctimas. Cada semana nos dedicamos a un tema y cada semana tuvo esta dinámica que les estoy describiendo. Pasemos. El 8 de octubre, el Día Internacional de la Niña, 4 días antes del Día Internacional de la Niña, levantamos la mano en nombre de la violencia, en nombre de las niñas de Colombia y en contra de la violencia sexual. Fue nuestra primera activación, fuimos tendencia el día que activamos, hicimos un gran ejercicio colectivo de activación. Esto no se hizo solo, se hizo a partir de anillos, de varios anillos de colaboradores que nos ayudaron a promover y a visibilizar la acción, digamos, inicial de campaña. Y de ahí en adelante iniciamos estos ciclos de conversación cada semana. Pasemos. Lunes y martes son para hablar. Necesitábamos que ustedes también se conectaran con el problema. ¿Cómo los afectó a ustedes la violencia sexual? ¿Cómo les fue a ustedes cuando eran niños y cuando eran niñas, especialmente niñas? ¿Tenían amigas que les pasó? ¿Se sintieron ustedes agredidas de alguna manera? ¿Hablaron con sus familiares de esto? ¿Los prepararon? ¿Las prepararon para enfrentar un caso de violencia sexual? Invitamos también a mujeres adultas que habían sido víctimas de violencia sexual a que también compartieran sus historias anónimamente y en contextos seguros con nuestra audiencia. Estos eran los audiomutantes en redes sociales. Todo esto ocurría en las redes sociales. Nuestra misión fue: vamos al lugar donde están pasando tiempo las audiencias. No esperemos que las audiencias vengan a leer nuestro reportaje. Vamos a WhatsApp, vamos a Facebook,
vamos a Twitter, vamos a Instagram, cualifiquemos una experiencia que por lo general es bastante pobre. Continuamos los miércoles y jueves para comprender. Vinculamos a diferentes expertos, que luego les explicaré la estrategia, para que nos explicaran qué hay detrás, qué explica el problema. Y finalmente, ¿sigue? Los viernes son para actuar. Abrimos un espacio y una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede la información, cómo puede el periodismo, cómo puede la comunicación brindar herramientas para no solo informar, sino también educar y permitirle a la gente, de alguna manera, transformar la realidad que los rodea? Ha sido un proceso muy increíble, ha sido demasiado inspirador, porque realmente cuando tú convocas a un grupo de individuos, de ciudadanos, a las audiencias, a hablar y a conectarse desde su testimonio, luego a entender, a construir hipótesis, a relacionarse con esas hipótesis, y luego incluso a fabricar, porque vinculamos a muchos expertos a que nos ayudaran a fabricar las piezas de actuar del viernes, realmente empiezas a entender que en esa línea de hablar, comprender, actuar y en esa línea de conversación hay un proceso orgánico de construcción de conocimiento colectivo, y ahí hay una potencia enorme y una potencia grandísima de empoderamiento de las audiencias y de poner también a las audiencias al servicio de otras audiencias ignorantes que están lejos de conocer estos problemas y que también se pueden beneficiar de todas estas piezas. ¿Puedes ir atrás un segundito? ¿Qué hacíamos? Hicimos, por ejemplo, manuales. Durante la semana de impunidad, en la sesión de comprender, entrevistamos a una magistrada feminista a la que le preguntamos en un live streaming que hicimos en alianza con El Espectador, que es uno de los grandes medios aliados. Le preguntamos, si usted tuviera la posibilidad de darle un consejo a una víctima de violencia sexual, ¿qué consejo le daría? Estábamos hablando en la semana de impunidad. Y ella nos dijo ahí en vivo, yo le diría que se prepare si va a denunciar. Denunciar no es fácil. A mí me pareció absolutamente revelador eso en ese momento, porque estamos en un momento con toda la discusión del Me Too, en donde hay una gran presión en torno a la denuncia. Yo sí denuncio, ella sí denuncia, etc. Pero poco se habla de lo que pasa luego de que se denuncia. Y en el momento en el que la conversación nos reveló eso, rápidamente acudimos a nuestra comunidad de conocimiento, a nuestra comunidad de apoyo, entre ellos Ginette Bedoya, directora de No es hora de callar, una gran campaña del periódico El Tiempo para reducir la violencia sexual, y le pedimos que conjuntamente construyéramos un manual que diera herramientas a posibles víctimas, a víctimas de violencia sexual, para que se prepararan antes de denunciar. Todos estos manuales, estos directorios, incluso juegos didácticos, fueron fabricados durante el proceso de investigación con insumo de la conversación y de la investigación periodística. Sigamos. Segundo elemento interesante de la metodología de conversación digital. Nosotros acabamos cada ciclo, analizamos lo que se conversa durante el ciclo. De hecho, hoy en día tenemos una antropóloga dentro del equipo que está todo el tiempo leyendo y analizando los comentarios, conversando además con la audiencia y sacando insights, sacando datos y analizando qué se revela durante la conversación. Una semana de conversación fácil puede tener 70 piezas, 70 acciones digitales en todos los canales, todas orientadas hacia informar y a generar conversación con la audiencia. Lo interesante es que cuando se finaliza la semana, tenemos un insumo grandísimo para saber hacia dónde mirar, cuál es el siguiente paso, hacia dónde vamos. Después de un mes de Hablemos de las Niñas, después de un mes de tratar durante 4 semanas, 4 investigaciones, más de 400 piezas, el tema de la violencia sexual contra las niñas, llegamos a la conclusión por muchos caminos que mientras la justicia se va a demorar en llegar y reformar el sistema judicial y reformar el sistema judicial colombiano para realmente bajar y reducir los índices de violencia sexual contra las niñas vía justicia, como eso se va a demorar,
hay que generar también una nueva conversación sobre la educación sexual. ¿Por qué la educación sexual? Porque empezamos a ver durante la conversación que muchas mujeres nos decían que era la primera vez que hablaban de esto. Muchas nos compartían, esto me pasó, a mí también me pasó. Pero acto seguido también decían, yo no dije nada, yo no dije nada, yo no dije nada. Porque tenía culpa, porque tenía vergüenza, porque tenía miedo, porque tenía culpa, porque tenía vergüenza, porque tenía miedo. Y se cargaron años y años y años y años de silencio, y detrás de ese silencio, trastornos mentales, dolores, trastornos mentales serios, enfermedad mental seria, grave, en silencio, más tortura. Y entonces dijimos, un momento, la educación sexual, la culpa, la vergüenza, ¿cuál es la unidad en todo esto? Vamos a investigar. Hicimos un crowdfunding, levantamos $11,000 y con esos $11,000 nos fuimos a hablar de educación sexual. Hicimos una investigación de 3 meses sobre el fracaso de la política de educación sexual en Colombia, que desde hace 30 años está estancada. Tiene todos los instrumentos técnicos para generar una educación sexual de calidad, empoderadora, liberadora, sana. El problema es que detrás de eso pasan filtros católicos y cristianos y religiosos que siguen mediando la sexualidad de la población desde categorías morales muy complejas. Todo eso lo descubrimos a través de Hablemos de Educación Sexual. Muchas cosas no lo sabíamos, pero empezamos a hablar con la audiencia de nuevo y nos inventamos tácticas como, por ejemplo, el reto de educación sexual. Salimos en Twitter, acuérdense que el lunes y martes es para hablar. Entonces, todos los lunes y todos los martes, nuestro equipo está reunido diciendo cómo vamos a hacer para activar el habla en nuestra audiencia. Este es uno de muchísimas de las soluciones que cocinamos en ese laboratorio, que es el laboratorio mutante. En el reto de educación sexual le preguntamos a la audiencia cómo les afectó su vida la educación sexual que recibieron. Y fue una sesión increíble, fueron 2 días de hablar en Twitter con por lo menos 300 o 400 personas que compartieron cómo los había afectado y qué tipo de educación sexual habían recibido. Y imagínense qué apareció constantemente. Apareció la Biblia, apareció la monjita mostrando el video del niño abortado, del niño abortado, apareció la culpa, la vergüenza y sobre todo, algo muy interesante, aparecieron las mujeres diciendo, a mí cuando niña no me dejaron sentir placer, a mí cuando niña no me permitieron desear estaba equivocado. Y lo que pasa es que más adelante, cuando llega el abuso, ese dispositivo es el dispositivo que genera el silenciamiento y que genera todas las complicaciones posteriores. Todo eso que les estoy contando son aprendizajes de todos y de todas. Hemos aprendido colectivamente, nos hemos escuchado entre todos y todas y hemos llegado a este tipo de conclusiones. Y cada nuevo ciclo nos lleva a un nuevo lugar. Siguiente. La pregunta por las niñas menores de 14 años embarazadas, todas de ellas, se calcula que hay 80,000 niñas menores de 14 años embarazadas en Latinoamérica. Esas 14 niñas son niñas abusadas sexualmente. Es muy, muy pequeño el porcentaje de las niñas que quedan embarazadas por un par, es decir, por el compañerito del salón del mismo colegio, del mismo salón y de la misma edad. La gran mayoría quedan embarazadas en relaciones sumamente asimétricas, como el 70% más o menos con muchachos por encima de los 18 años. Nos reunimos con 4 medios latinoamericanos, Nómada de Guatemala, GK, Managua Furiosa y Ojo Público, y creamos una conversación digital regional. Creíamos que era un problema de derechos que no solo afectaba a las niñas colombianas, que afectaba a las niñas latinoamericanas. Y conjuntamente hicimos un experimento muy emocionante porque en el fondo nos permitió también abrir horizontes en torno a generar audiencias latinoamericanas, intercambios de aprendizajes entre diferentes públicos que colonialmente han sido fragmentados por siglos y que todavía siguen estando cada quien dialogando solo consigo mismo. Siguiente. Nosotros no somos un medio, somos un movimiento digital de conversación ciudadana. Este es nuestro concepto, o digamos así entendemos hoy en día la comunicación y la forma además de resolver el problema o la crisis que tenemos. En el centro tenemos a nuestro equipo, lo llamamos núcleo, el mutante el núcleo.
tenemos nuestros canales. Son canales discretos, tenemos 30.000 seguidores en Facebook, 10.000 en Instagram, 7.000 en Twitter. Pero lo que realmente nos interesa y siempre nos ha interesado es generarle valor a todas las organizaciones, medios, ciudadanos que no hacen parte de nuestro equipo, pero que al mismo tiempo se pueden beneficiar del tipo de preguntas y material que producimos. Entonces, construimos alianzas con organizaciones e individuos que están altamente cualificados para ayudar a entender un problema que estamos investigando. Al mismo tiempo también construimos alianzas con medios aliados porque realmente nos interesa visibilizar y no nos interesa ir detrás de nuestro tráfico, no estamos persiguiendo tráfico, estamos persiguiendo que el mayor número de personas en Colombia y América Latina estén expuestas y vinculadas y sean vinculadas a las conversaciones que generamos. También hablamos con influenciadores, con actores de incidencia y nos conectamos con un tipo de audiencia que llamamos audiencia activa y son todas las personas que se movilizan y que tienen el corazón y la mente puesta en un problema o en un tema particular. Ahora, ¿creamos un club de conversación privado solo para nosotros? No. Creamos un club de conversación al que está todo el mundo invitado, pero que es productivo. Hablamos, comprendemos, actuamos y generamos soluciones informativas que deben ir a la audiencia general, porque es a la audiencia general donde tenemos que realmente desactivar y cambiar conciencias. Y esa es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que si logramos vincular al mayor número de personas alrededor de los problemas que más nos movilizan y de manera rigurosa e independiente construimos conversaciones orientadas a resolver problemas y a dar información y herramientas pedagógicas, podemos ir poco a poco cambiando e informando a las audiencias generales que viven en el día a día esta experiencia tan degradada de esfera pública y de debate público que todos hemos experimentado. Nuestra fuente de financiación. Lau, pasa el sombrerito. No, en serio. Sí, yo sé que están pensando eso, nosotros también nos lo estamos pensando y nos lo hemos pensado desde el comienzo. Creo que una variable muy seria que todos tenemos que vincular cuando diseñamos un proyecto de periodismo y arrancamos un proceso de periodismo es preguntarnos por cómo lo vamos a pagar. Y lo que pasa es que todos estamos muy enfocados en cómo lo vamos a pagar, pero en realidad nadie está haciendo muy bien la pregunta de a quién estamos sirviendo y cómo estamos sirviendo. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por eso, por hacernos la pregunta del servicio. ¿Cómo estamos sirviéndole a nuestro público? ¿Cómo le estamos sirviendo a nuestra audiencia? Nuestro modelo es muy sencillo. Bueno, sí. Ese era yo hace 2 años, aquí en el Gabo. Nuestro modelo es muy sencillo. Y responde un poco a la teoría de cambio que ya les acabo de mostrar. Así como creemos que hay una conversación que se debe tener con los grupos y los nichos que están relacionados directamente con un problema y poco a poco ir generando esos anillos expansivos hasta llegar a público general. De la misma manera creemos que muchos de ustedes tienen la misma intención y el mismo interés, que muchos de ustedes están conectados con problemas, que a muchos de ustedes también les interesa que los medios de comunicación cambien su narrativa, cambien el lenguaje, cambien su agenda, porque esa agenda que todos los días la está poniendo un director de medio, un anunciante o un grupo muy invisible, muy opaco de periodistas con los que muy poco nos relacionamos. Lo que nosotros queremos plantear es que la sociedad civil, tanto individuos, ciudadanos interesados y preocupados, como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en agendas periodísticas, en agendas temáticas con las que nosotros sentimos resonancia, financian y patrocinen ciclos de conversación claramente definidos. La conversación es un producto y es un producto claro. Es una investigación que se socializa masivamente, que tiene un comienzo, que tiene una dinámica de engagement y de conversación digital que ya les describí y que luego termina con un análisis de lo que ocurre y unas rutas de trabajo hacia adelante para seguir trabajando colectivamente. No nosotros solos, sino con todos nuestros aliados, nuestra red de colaboradores, nuestra audiencia.
En 2020 vamos a lanzar nuestro programa de membresía que busca precisamente eso, que cada vez más sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes financian este tipo de proyectos, pero también estamos ofreciendo la capacidad de hacer conversación social, conversación colectiva independiente, con unas rigurosas cláusulas de anticensura y de independencia, porque creemos que hay muchas organizaciones hoy en día que saben el valor y que entienden el valor de que haya ciudadanos y ciudadanas que se hacen preguntas de forma independiente para servir al público, con el público. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas. Hemos, por un lado, experimentado con muchas herramientas, todas orientadas siempre a generar conversación. Estamos haciendo conversaciones en vivo, algunas conversaciones o finalizan con una conversación con nuestra audiencia, otras incluso comienzan. Hace como un mes hicimos, cuando empezó a visibilizarse las quemas de la Amazonía, que son quemas que ya venían de hacía mucho tiempo, pero el volumen de quemas del Brasil realmente ya hicieron el tema inevitablemente visible. Nosotros muy poco habíamos trabajado el tema de deforestación, lo veníamos estudiando, pero no lo habíamos investigado periodísticamente. Y cuando ocurrió ese momento dijimos, venga, no vamos a estar listos para salir con el gran detalle revelador de la investigación sobre la deforestación, pero lo que sí podemos hacer es empezar a hacer preguntas con nuestro público y también incluso encontrarnos con nuestro público para hablar de lo que nos genera el problema de la deforestación y lo que está pasando con la deforestación. Hicimos un conversatorio muy sencillo en la casa, en nuestra oficina, y ahí nos encontramos con 30 personas convocadas por nuestros canales, con expertos del Amazonas, a hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer desde una ciudad como Bogotá para detener la deforestación? Una pregunta difícil, pero al mismo tiempo una pregunta que activa conversación y que también nos permite empezar a trazar líneas de investigación hacia adelante. Estamos jugando con chats de WhatsApp, construimos comunidades de conocimiento, eso es algo importante que quizás no detallé cuando les mostré los anillos. Uno de los anillos más importantes es la comunidad de conocimiento. Cada problema tiene un grupo de individuos que tienen mucha capacidad de generar conocimiento en torno a un problema. A ellos los invitamos a que hagan parte de un chat de WhatsApp en donde también generamos una discusión muchísimo más técnica y muchísimo más aterrizada sobre algunos de los problemas que tocamos durante las conversaciones. Ha habido chats que han funcionado genialmente, incluso se han quedado vivos y siguen vivos y se han vuelto chats en donde incluso nosotros nos enteramos de noticias que ocurren en esos campos. Y hay otros chats que han sido trágicos, porque también la naturaleza humana es así. Conversar no es fácil, no estamos enseñados a conversar, venimos muchas veces con prejuicios, con memorias, con historias pasadas. Entonces ha sido realmente una experiencia muy diversa en torno a qué significa realmente conversar. Como les decía, uno de los grandes primeros aprendizajes fue la reportería tradicional periodística debe dejar de ser considerada como el punto final de un proceso periodístico, debe ser el comienzo de un proceso periodístico, porque en el momento en que yo presento mis hallazgos y vinculo a la audiencia en esos hallazgos, realmente se abre un horizonte grandísimo de nuevas líneas de investigación. Segundo, preguntar, el poder de la pregunta. El poder de la pregunta que se une con dos aprendizajes acá. Por un lado, yo creo que y esta es una hipótesis que tengo, que la polarización también está fundamentada en que todos estamos todo el día enunciando nuestras certezas, lo que sabemos, lo que creemos, en donde nos sentimos correctos. Pero muy pocas personas están enunciando preguntas, lo que no sabemos. Nosotros creemos que fomentar la curiosidad entre las audiencias, que no es otra cosa muy distinta a el método mayéutico de Sócrates, hacer preguntas. Cuando uno hace preguntas, en lugar de afirmar verdades, inmediatamente está generando una temperatura distinta y está bajando el nivel de intensidad de la polarización. Y no solo eso, sino que eso también nos permite empezar a detectar puntos en común que luego también nos ayuden a reducir y a encontrar piso común. Pero también preguntar es interesante porque cuando uno hace la pregunta correcta, las respuestas son increíbles. Cuando uno realmente cree en que cada una de ustedes que está en este auditorio
tiene un pedacito de información que nos puede ayudar a resolver un problema y les permitimos el espacio para que lo enuncien, es impresionante lo que se puede descubrir. Ahora, para que esto ocurra, también tiene que haber una disposición al diseño de preguntas. No es la primera pregunta que se me ocurre. Tengo que tener un espacio, unas horas, una disposición y un equipo para hacernos la pregunta por la pregunta. ¿Cuál es la mejor pregunta hoy? ¿Qué hemos descubierto hoy en nuestras redes, en la conversación? Que de pronto si le hacemos X pregunta, nos va a llevar a un lugar interesante. Tercero, la conversación social sirve para instalar agendas de abajo hacia arriba. Eso es una hipótesis más que un aprendizaje, pero seguimos creyendo en esa hipótesis. Y es que si nos convocamos todos a trabajar en un tema y a elevar ese tema en la agenda pública, podemos poner y construir agendas de abajo hacia arriba. Y al mismo tiempo, la conversación no solo instala la agenda, sino que la dinámica de conversación me permite empezar a detectar y hacer una cantidad de diagnósticos en torno a ¿qué? A estereotipos, a desinformación, a concepciones equivocadas, etcétera, etcétera. Es decir, realmente la visibilización de imaginarios que ya nos lleva hacia otro lugar, no es el periodismo, es una reflexión comunicativa, es un producto que poco a poco empezó a evidenciarse en la conversación digital mutante a lo largo de este primer año. Y lo que es interesante con esto es que cuando yo veo desinformación, veo estereotipos, veo conceptos erróneos en torno a X o Y tema, puedo atacar esos conceptos erróneos, puedo atacar esa desinformación, puedo atacar ese estereotipo vía periodismo, vía información, vía realidad. No es propaganda, son datos, no es propaganda, son preguntas. Eso es lo que hacemos. Finalmente, estamos descubriendo que la gente sí se quiere encontrar, que las comunidades de expertos sí celebran que los invitemos a crear espacios donde empiezan a conversar y a generar otro tipo de lazos. Y esos lazos empiezan a construirse y empiezan a volverse lazos perdurables. Y creemos que detrás de esta construcción y detrás de estas comunidades de saber hay un potencial enorme para seguir trabajando colectivamente para, como les decía anteriormente, intervenir desinformación, intervenir discursos de odio, intervenir polarización. Estos son solo algunos de los aprendizajes. Creo que me encantaría también escucharlos. Veo muchas caras de personas que nos han acompañado en este proceso en muy distintas formas. Veo estudiantes también con los que he compartido mucho de esto y hemos compartido mucho de estos diálogos. Entonces también me gustaría saber ustedes qué han aprendido, cuál ha sido la experiencia mutante y que abramos también el micrófono para preguntas. ¿Qué horas son? No sé si me fui. Las 15 minutos de preguntas. O sea, ¿qué horas son? 3:11. Listo. Entonces, perfecto. Hablé 40 minutos. Listo. Entonces, siguiente. De verdad, me siento muy honrado de poder venir a compartir esta experiencia con ustedes y ojalá podamos seguir conversando acá en nuestros canales, en otros canales, y abro el micrófono para la conversación. Gracias. Hola, muchas gracias por la exposición y por compartir la metodología. Quisiera preguntarte, por favor, además de el tema de la temática de las niñas abusadas, que fue el que expusiste, me imagino, como ejemplo, ¿qué otros fenómenos han abordado con esta metodología? Y, por ejemplo, en este caso de este tema, finalmente, ¿qué pasa con esos datos recopilados? ¿Los publican? ¿Dónde queda como un registro de lo que se pudo lograr con todo ese proceso del mes? Gracias.
Hemos realizado más o menos 8 o 9 conversaciones, pasamos a educación sexual, hicimos también otro ciclo sobre abuso en colegios porque detectamos que había un problema serio en el tema de cómo los colegios estaban manejando los abusos. De ahí hicimos una conversación sobre trabajo doméstico y sobre la relación entre empleadores y trabajadoras domésticas en clave de derechos y en clave de la enorme informalidad laboral que tienen las trabajadoras domésticas en nuestro país. De ahí, eso fue un tema que nos llegó gracias a una invitación de Ojo Público, muy amigos nuestros, quienes admiramos mucho y nos invitaron a hacer una investigación en este tema y dijimos, bueno, ya vamos a investigar, hagamos también la conversación. Hicimos la conversación regional de niñas no madres, de ahí pasamos a Hablemos de Medellín, hicimos una conversación sobre el aumento en la tasa de homicidios de Medellín en los últimos 3 años. Una de la editora de conversación de Mutante es de esta ciudad, tiene esta ciudad en su corazón todos los días y realmente nos transmitió la preocupación de lo que estaba ocurriendo en términos de homicidios y así que hicimos una conversación sobre este tema. Hicimos una conversación sobre consumo de marihuana y regulación de consumo de marihuana y acabamos de terminar abuso sexual en línea. Y vamos a hacer una última conversación regional sobre maternidad migrante. Una cosa, ahora que menciono a Elizabeth, que es nuestra editora, que me salté. Otro importante aprendizaje, que creo que los que tomaron la foto sí lo tienen ahí. El periodista ya no es solo periodista, el periodista es moderador, el periodista es editor de audiencias y el periodista es gestor de comunidad. Y el reto es cómo entendemos esas acciones y esos conceptos y al mismo tiempo mantenemos la independencia y el compromiso con la verdad, que es finalmente lo que siempre nos ha convocado como profesionales. La otra pregunta que me hacías era el número de conversaciones. Y como somos una startup y entonces vamos pesito a pesito, entonces todo este primer año digamos, la estrategia general que se armó, que además correspondía mucho a nuestra visión de cómo debía ocurrir la comunicación, no tenía una gran página web. En realidad lo que teníamos era un landing page donde la gente llegaba y encuentra los canales. Pero dado el enorme volumen de información útil que estamos generando y la necesidad realmente de construir una comunidad con ustedes, estamos desarrollando en estos momentos un proyecto de investigación para construir una herramienta que nos permita almacenar todas estas piezas informativas de tal manera que sean de muy fácil acceso y de muy fácil distribución, porque realmente lo que nos interesa es vincular a las audiencias en los procesos de no solo construcción de conocimiento, sino distribución de ese conocimiento. No se lo podemos dejar simplemente al algoritmo de Facebook, que además nos está extorsionando todos los días por distribuir el contenido. Entonces, el contenido y el conocimiento vamos a tener que distribuirlo entre todas y todos, o si no, vamos a seguir con ese muro virtual al que estamos sometidos. Hola, buenas tardes. En términos de generación de audiencia y crear como un compromiso audiencia-periodista, estamos teniendo también esta conversación mucho con los periódicos comunales o cosas más hiperlocales en Estados Unidos. ¿Cómo crees que de pronto podamos utilizar un modelo como este para crear conversaciones que no solamente se quedan en los barrios, sino que también ejemplifican problemáticas sociales aún más grandes? Pero la pregunta es, ¿cómo utilizamos esta herramienta en lo local o en...? ¿Cómo lo podemos utilizar localmente y cómo podemos entonces de ahí pasar a crear una conversación más global? Que estos reportajes o estas conversaciones que pasan de persona a persona dentro de una comunidad puedan servir de aprendizaje para la cobertura en otras comunidades que de pronto tienen los mismos problemas. Sí, yo creo que ahí lo que hemos descubierto, que tampoco es que hemos descubierto, que eso pues en el fondo es algo como que si uno lo necesita, ahí está, y es la red. Tú tienes que construir tu red social, ¿sí? Seguimos dependiendo demasiado de la red social que nos construyó Zuckerberg y que nos construyó Twitter, etc. ¿Cuál es tu red social? ¿Cuál es la red social de tu medio? Y ¿con qué redes te vas a asociar? Es decir, ¿con qué red se va a asociar tu red?
porque en realidad el mundo está lleno de redes. Y en esas redes y en esos nodos de información pues te vas a ir encontrando con medios de comunicación en otras regiones que tienen a su vez sus propias redes y que si tú ensamblas, pues finalmente terminas generando ese público colectivo al que luego puedes apelar. En Niñas No Madres pasó una experiencia muy bonita y fue que éramos 4 medios y decidimos publicar una editorial denunciando el poco compromiso de los estados latinoamericanos con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en América Latina. Y le entregamos ese editorial a nuestros aliados, a nuestras aliadas en Ecuador, a Wambra y a GK. Y en ese momento, ellas, que a su vez venían construyendo unas redes muy fuertes, socializaron el editorial con otros medios y en cuestión de 24 horas el editorial había salido en más de 36 medios de América Latina. Fue inmediato, fue a toda el nivel de visibilidad que alcanzó ese editorial. Entonces, creo que tenemos que adueñarnos de nuestra capacidad de producir la red social, tu red social, y detectar otras redes sociales con las cuales trabajar, construir relaciones de confianza, cumplir los acuerdos y también un trabajo fuerte de reducción de egos, vanidades, paciencia, desacelerar y comprometerse con la misión mayor, que es hacer visibles estos problemas. Hola, buenas tardes. Trabajo en un medio cooperativo conformado por periodistas de Córdoba, Argentina, y me interesa mucho conocer un poquito más cómo es la relación de la alianza entre Mutante y el medio de comunicación. ¿Cómo se teje esa alianza y concretamente cómo este producto se inserta en ese medio tradicional, ¿no? Entre comillas? Sí, nosotros por un lado nos preocupamos que el producto periodístico, que finalmente es lo más ortodoxo, sea lo mejor, tenga la mejor factura, esté muy bien reporteado, esté muy bien fact-chequeado. Es realmente muy importante que tú no vayas a abrir la posibilidad de que al otro medio se meta en problemas porque tú la embarraste. Entonces, el tema, digamos, de trabajar con mucho rigor el producto periodístico es fundamental. Ahora, la alianza en realidad la construimos, depende del tema. Sí tenemos, digamos, unas alianzas históricas establecidas, como les decía al comienzo. En mi caso, pues fui formado en El Espectador y El Espectador ha sido un gran aliado para nosotros a nivel nacional. Pero más allá de esa alianza, cada tema viene también con una reflexión en torno a con qué audiencias queremos conectar y a qué medios también le podemos generar valor, porque se trata finalmente también de generarle valor a la audiencia del medio y al medio en la relación con su audiencia. No hacemos contratos, no hacemos muchas formalidades, en realidad es más una llamada y a partir de ahí como rápidamente se construye, y sí se pide que en reciprocidad pues nos den los indicadores de cómo le fue la nota y elementos básicos, pero por lo general cuando tú escoges al medio en función de lo que también entiendes el tipo de audiencia que tiene el medio y el tipo de línea que tiene el medio, pues resulta relativamente fácil como construir esa relación ad hoc y colaborativa. Juan Camilo, gracias. Mi pregunta es cómo extender un poco esas conversaciones. Es decir, nosotros estábamos, o yo no sé si no lo tengo tan claro, estoy entendiendo que romper los mismos limitantes de las redes sociales pues llega a la gente de las ciudades, pero somos un país que tiene una ruralidad inmensa, donde en regiones donde ni siquiera llega la luz y menos el internet. ¿Cómo hacer que esas conversaciones puedan tener un impacto más grande en comunidades indígenas, en comunidades afros, y que pues esa conversación no se quede simplemente en las ciudades y focalizada hablamos entre nosotros mismos, hablamos entre bogotanos, hablamos tal vez y conectamos con redes, pero en ciudades? ¿Cómo se lo ha planteado un poco Mutante o cómo ha sido en el mismo ejercicio pensarse esa Colombia un poco rural? Gracias. Sí, es una pregunta permanente, comulgo contigo, es una enorme pregunta, sobre todo para proyectos que nos estamos haciendo la pregunta por la desigualdad y por cuál es el problema realmente del privilegio, ¿no? Y de las clases privilegiadas, y cómo eso se traduce también en la comunicación y en el periodismo. Cuando nosotros hicimos Hablemos del Trabajo Doméstico, orgánicamente llegaron los empleadores, no llegaron las trabajadoras domésticas. Había algunas con las que estábamos conversando, pero orgánicamente no llegaron. Cuando hicimos Hablemos de Medellín, llegaron las organizaciones sociales de Medellín, estaban muchísimo más conectadas, pero el barrio, digamos, la comuna, no se sentía tanto. Entonces, sí es una pregunta permanente de cómo nivelamos, cómo nos tomamos el tiempo para diseñar estrategias de
nivelar ese espacio lo máximo posible. Y yo creo que ahí la respuesta la tienen las organizaciones de base en los territorios. Y lo que pasa es que ni tenemos los recursos ni tenemos el tiempo suficiente como para entender cómo operar. Pero yo creo que, por ejemplo, un ejercicio como Ruedas Creando Redes, que se presentó ayer en este mismo espacio, está dándole respuesta justamente a esa pregunta, porque ellos sí están recorriendo y generando la comunicación desde el territorio con no solo los periodistas locales, sino también la ciudad, pero al contrario. Yo creo que está ahí, es con las organizaciones, es con las personas en los territorios. Bueno, gracias. Mi pregunta iba también un poco más dirigida a eso porque pienso de la misma manera. Creo que es un poco hegemónica la comunicación que tenemos dentro de las redes sociales y no sale en realidad de dónde se producen los prejuicios y de dónde nacen los problemas. Entonces, no me parece mal que haya nacido en las redes sociales porque de todas maneras es la herramienta más poderosa que tenemos en estos momentos. Sin embargo, me parece que, y también va mi pregunta hacia allá, el contenido que se está generando digitalmente, ¿tiene mutante la intención de empezar a producirlo de otra manera o de pasarlo de otra manera que no sea solamente digitalmente? Como les decía, nosotros nos consideramos un movimiento al que están todas y todos invitados a participar. Es un movimiento, entre otras, porque necesitamos amplificar lo que generamos a través de las personas, en todos los formatos. Todo nuestro material es libre de derechos. Todo nuestro material corresponde a Creative Commons y cualquiera está ahí, tiene la libertad, digamos, de utilizarlo, transformarlo, distribuirlo. Tenemos la ambición de llegarle al mayor número de personas, pero al mismo tiempo también tenemos que generar economías de escala. Entonces, por ahora, en realidad, estamos construyendo una gran base de datos digital de herramientas pedagógicas y de transformación y de información que alimenten pues, las conversaciones y la experiencia de redes de las personas. Ahora, de manera muy orgánica, igual llegan a lugares muy interesantes. Nosotros recibimos mensajes de municipios en el sur del Caquetá o en el centro del Cauca, de profesores, dándonos las gracias porque están usando los manuales que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, pues si bien uno diría, bueno, sería genial hacer alianzas con radios comunitarias y bueno, una cantidad de cosas, pues también cada quien tiene que ocupar su lugar y creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro lugar desde lo digital para conversar con otros aliados en otro tipo de plataformas y en otro tipo, así que quienes quieran también entrar en conversación con nosotros en ese tipo de dinámicas, ahí está mi correo. Vale. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Yo escuché que hay una participación por la audiencia por medio de redes sociales, pero también me gustaría saber de qué otras formas de participación, de una manera más directa, nosotros como audiencia, como periodistas, podemos participar para solucionar estas problemáticas. O sea, ¿de qué forma podemos participar de una manera más directa para solucionar estas problemáticas sin ser del periódico, sin estar en su equipo de trabajo? Pues por lo menos nosotros no vamos a solucionar el problema, nosotros nos estamos haciendo una pregunta por cuál es el lugar que ocupa la información, el periodismo investigativo y la comunicación en solucionar el problema, pero yo simplemente te respondería que te unas a la conversación, que nos sigan, ahí están todos nuestros canales, porque todos los días nos estamos haciendo esa pregunta y estamos además generando una cantidad de herramientas que seguramente en muchos aspectos te van a dar la respuesta a esa pregunta y seguramente tú también nos vas a ayudar en un par de respuestas. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Vale.